Y bueno, hoy les traigo un tema muy bonito que tiene que ver con este lugar y es, vamos a hablar de esas, lo que pocos conocemos, ¿no? Alternativas educativas que existen. Sí, porque todos estamos como siempre como en un método, el que conocemos tradicional, todos fuimos a una escuela, todos estuvimos estudiando de tal manera y muchos tenemos a nuestros hijos en los famosos jardines, guarderías y casi que ignoramos que hay otras maneras de educar, otras alternativas para las familias que no se sienten tan cómodas. Y bueno, hoy tengo a una invitada que nos va a hablar de la metodología o de la filosofía Waldorf. Ella es Lina Murcia Castañeda, es gestora de un proyecto educativo acá donde yo estoy y bueno, cuando yo le dé ingreso, vamos a hacer una charla donde nos va a contar acerca de todo esto que les estoy contando, porque pues quiero que ustedes de esta maravillosa alternativa para nuestros niños. Vamos a parar aquí la música mientras que Lina se conecta. Hola, ya me conecté por acá. Hola. Espérate que estoy tratando como de bajar la musiquita. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a esta charla donde nos vamos a poder contar de todo lo que tiene que ver con una alternativa educativa diferente y bueno, vamos a ir invitando a las personas. Aquí le estoy enviando invitación a unas personas para que nos acompañen en este encuentro. Bueno, Lina, ahora sí, quiero que nos cuentes, bueno, ya yo dije que estamos en Rivera, que tú eres gestora de un proyecto educativo acá, donde está mi hija, y quiero que nos cuentes, inicialmente te presentes, nos digas quién eres tú, por qué estás ahora mismo con esta iniciativa, y bueno, nos cuentes un poquito de ti, qué es realmente lo que haces, cuál es tu profesión. Bueno, listo Marcela, pues como ya dijiste, mi nombre es Lina María Murcia Castañeda, soy licenciada en lengua castellana, magíster en educación y maestra Waldorf en formación. Estoy con este proyecto educativo, llevo ya desde el año 2020, inició precisamente en plena pandemia como una respuesta a la necesidad de muchas familias de pues no meter a sus hijos en la virtualidad a la que nos llevó la pandemia. Querían que sus hijos estuvieran en la presencialidad, entonces pues esta propuesta surgió, no, ya venía desarrollándose, pero se comenzó a materializar precisamente en ese tiempo de la pandemia. Tú eres entonces licenciada en lengua castellana, magíster en educación y eres maestra Waldorf en formación. Que realmente en lo que nos vamos a enfocar es un poquito en lo que nos vas a contar de lo que es la filosofía o ¿cómo le podríamos llamar? El método, filosofía, tú nos corregirás, Waldorf. Y bueno, pero para iniciar, sabemos que muchas familias no estamos contentas, pero sin embargo nuestros hijos siguen yendo a colegios tradicionales y es lo que conocemos. Entonces, cuando una familia se entera o ve un proyecto con un estilo como que le vibre, entre eso, pues a mí lo que es la filosofía Waldorf me gusta mucho, y con otras más, es porque ahí en la primera infancia los niños tienen como unos retos. ¿Cuál piensas tú que son los retos educativos que tienen los niños en la primera infancia cuando de llegar a un lugar se trata? Bueno, pues en el primer septenio, de los 0 a los 7 años, el objetivo principal es que el niño desarrolle las bases que le van a permitir más adelante desarrollar los procesos cognitivos armoniosamente, ¿no?
Entonces, en un principio, en los primeros 7 años, la idea es que en esa etapa se está desarrollando el cuerpo etérico del niño, es decir, todo lo relacionado con las fuerzas vitales del niño. Se está desarrollando su respiración, se está desarrollando su nutrición, todos los procesos vitales interiores que están totalmente relacionados con los procesos cognitivos. Por ejemplo, en el caso de la respiración, si el niño cuando nace, la respiración todavía no se ha sentado correctamente, y de la respiración dependen procesos como la concentración. Si un niño no respira bien, no va a tener la posibilidad de concentrarse, y esa respiración se va asentando durante los primeros 7 años. Entonces la idea es que en esos 7 primeros años nosotros le demos a él los espacios, los ritmos adecuados que le permitan que los procesos vitales se vayan asentando correctamente. Entonces, en los primeros 7 años es todo ese autodescubrimiento de su cuerpo, del movimiento, a través del juego, a través del contacto con los otros, a través del relacionamiento con el entorno. Ok, claro. Entonces podríamos decir que un espacio, un lugar donde no tengan en cuenta estos ritmos y todas estas descripciones que nos dices, ya ahí están, digamos, ¿cómo podríamos decirlo amablemente, como para no sentirnos que estamos como, digamos, un poco juzgando, pero sí podríamos decir que al niño no se le están respetando sus ritmos, ¿sí? Y básicamente nosotros como padres, como familias, no estamos conscientes de estos y siempre vamos, digamos, a estar señalando que nuestros hijos tienen algún problema, el comportamiento, y no nos damos cuenta que quizás ellos están en un entorno, en un espacio donde ellos no están siendo respetados con todos sus ritmos y diferencias, ¿sí? Porque también eso es otro tema, de cada niño es diferente. Entonces, para mí, también en lo personal, los retos son en los niños es que los podamos conocer y podamos saber cuáles son el ritmo de cada niño que tiene su familia, que su familia conozca y sepa, digamos, a qué lugar de verdad puede llevar y dejar a su hijo en manos de, digamos, de una entidad, institución o, sí, digamos, o proyecto. Entonces, tu proyecto tiene esto de Waldorf. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa qué es, de dónde viene, un poquito como brevemente historia de este método. Bueno, antes de contar un poco sobre la pedagogía Waldorf, me gustaría contar cómo surge esta escuela, ¿no? Entonces, este proyecto educativo surge de mi necesidad como madre, primeramente, porque pues tengo 2 hijas, una de 6 años y una de 12 años, de primero poder pasar mucho más tiempo con ellas, porque pues soy una madre que trabaja, y en el trabajo que tenía anteriormente pues no tenía esa posibilidad de compartir con mi bebé, que cuando yo llegué aquí a Neiva, que fue hace aproximadamente 6 años, aquí a Rivera, perdón, estaba trabajando en un colegio público, acá muy cerca en La Ulloa, y estaba 8 horas fuera de casa. Mi bebé tenía 8 meses y me tocaba dejarla en un jardín de infancia, y pues para mí eso era un sufrimiento total, porque pues no podía estar precisamente con ella en esos tiempos en los que tanto me necesitaba, y aparte vivía en un corre-corre diario, que llegaba de trabajar, a hacer las cosas de la casa, de todo, y realmente no tenía tiempo de calidad para compartir con mis hijas. También cuando llegué aquí a Rivera, estuve trabajando en una comunidad indígena años antes, en Puerto Leguízamo, Putumayo, y en esa comunidad pues el proyecto educativo era totalmente diferente a lo que se trabaja acá en lo público, y se podía hablar de una educación integral donde el territorio era la escuela, donde las familias estaban ahí también haciendo parte de los procesos formativos de los niños, donde no se estaba pensando solamente en el desarrollo cognitivo, sino en el desarrollo del ser completo del niño. Y cuando ya llego aquí a este espacio, a este colegio, me encuentro con una mano de problemáticas increíbles a las que se enfrentaban estos niños, y la escuela no contaba con los conductos necesarios para poderlos ayudar.
me encontré con problemas de violencia intrafamiliar, de abusos, y realmente me sentía muy atada de manos porque no sabía cómo poder ayudar a estos niños y me sentía muy inconforme con mi trabajo. Entonces comencé a mirar la forma de poder encontrar un camino en el cual yo pudiera compartir con mis hijas, en el cual yo sintiera que realmente estaba aportando a los procesos formativos de estos seres humanos que nos dejan a cargo. Y comencé esa búsqueda, decidí entrar a hacer la maestría en educación ahí en la Universidad Surcolombiana, la cual me aportó muchísimo para el desarrollo de este proyecto, y en el camino con diferentes amigos que están en otros lugares de Colombia que también están buscando vivir la vida de una forma alternativa en todos los sentidos de la palabra, no solamente en la educación, en lo económico, en la alimentación, en la salud. Comenzaron a hablarme de esas propuestas que se estaban desarrollando allá en sus espacios. Uno de esos espacios fue en Palomino, allá tienen una escuela alternativa gestada por los padres, y fui a visitar allá ese lugar. Ellos también están trabajando con la pedagogía Waldorf y otras pedagogías también. Esa experiencia ya me sirvió bastante para tomar ideas. También vinieron otros amigos muiscas de Tabio y me compartieron. Uno de ellos era maestro del colegio Monteservino, que es un colegio Waldorf que hay en Chía, si no estoy mal. Y él me contó sobre esta pedagogía y pues la verdad me fascinó porque en el camino que he estado recorriendo, que es el camino de la ancestralidad, cuando él comienza a contarme todas, así pues muy por encima de qué se trataba la pedagogía, yo decía, esto no contradice en nada lo que yo vengo caminando, ¿no? Sino al contrario, es algo muy similar. Entonces ahí es cuando decido hacer la formación, y ya para el 2020, en la pandemia, pues ya comencé con una familia de mis hijas, a hacer la formación, a hacer escuela en casa. Y haciendo escuela en casa comenzaron a darse cuenta otras familias, comenzaron a traer a sus niños y se comenzó a construir ya toda la propuesta, la infraestructura, comenzaron a llegar más familias. Eso así ha sido como el inicio de esta escuela, que me parece importante contar cómo surge, ¿no? Claro que sí. También, y bueno, ya hablando sobre la pedagogía Waldorf como tal, la pedagogía Waldorf surge en el año 1919, esta fue creada por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner era un erudito, educador, esotérico. Este hombre manejaba muchísimas disciplinas y es el creador de la antroposofía. En ese tiempo, un hombre llamado Emmy Molt, que tenía una cigarrería que se llamaba, una fábrica de cigarrillos que se llamaba Waldorf en Stuttgart, él invita a Rudolf Steiner para que le ayude a construir una escuela para los hijos de los empleados de la fábrica. Es así que entonces Rudolf Steiner se pone en esa tarea de gestar esa escuela y se gesta la primera escuela Waldorf del mundo. En el año 1919 esta pedagogía tiene 100 años, imagínate. Y hasta hace muy poco tiempo es que ha ido cogiendo como más fuerza, ¿no? En Europa, ¿de dónde viene? De Alemania. De Alemania. Stuttgart, Alemania. Ajá. Ok, bueno, entonces para las familias que no conocían ya nos están contando un poquito de esta pedagogía que ya lleva un siglo aquí, pues que no es un invento, que no es un invento de ayer ni una moda. Realmente esto lleva mucho tiempo en extensión y bueno, estamos siendo afortunados acá en Colombia que digamos que tengamos personas como Lina y otras familias que han tenido estas iniciativas y en lo que hoy ella nos ha contado, que ha sido todo su aporte a lo que se llama la Escuela de Vida Sumac Causay para los niños que están cerca en Rivera y cerca de Rivera.
Dice, ¿en qué se basa esta pedagogía? ¿No podrías contextualizar, por favor? Nos preguntan por acá. Bueno, tú decías al principio que esta pedagogía es un método. No, esta pedagogía no es un método, esta pedagogía es un camino. Es un camino que decidimos andar, padres, maestros, un camino de acompañamiento a los procesos de desarrollo de nuestros niños y niñas, ¿no? Esta pedagogía que busca el desarrollo holístico del ser humano. En la educación tradicional nos enfocamos muchísimo en lo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas públicas, no por criticar, pues es en el contexto que yo me he movido, pero se prevalece muchísimo el saber, el hacer, y el ser tiene un porcentaje muy pequeñito. Ya cuando se hace todo este tema del sistema de evaluación, el ser está en un 10%, el saber en un 60% y el hacer en un 40%, en un 30%. En esta educación nada está separado, o sea, el desarrollo cognitivo es tan importante como el desarrollo emocional del niño, como el desarrollo del cuerpo físico, todo se va dando a la par. Lo interesante de esta pedagogía es que no solamente nos ofrece una visión del desarrollo físico y cognitivo del niño, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual, qué está pasando con ese ser. Entonces ahí tenemos una visión totalmente integral del niño. ¿Qué busca? Busca que el niño desarrolle, primero que se descubra a sí mismo, y que desarrolle sus potencialidades y que le entregue al mundo lo que él tiene para entregar. En la educación tradicional, por ejemplo, se habla, hay un educador que es Paulo Freire. Él habla de que la educación tradicional ve al ser humano como un recipiente vacío, al cual tenemos que llenar de información, al cual nosotros los maestros venimos a darles, ¿no? En este tipo de educación, que no es solamente la pedagogía Waldorf, hay muchas otras pedagogías similares y bueno, también con no tan similares, pero que buscan exactamente ese desarrollo integral del niño. No se concibe el niño como un recipiente vacío, por el contrario, el niño es concebido como un ser que contiene todo un mundo, toda una historia, todo un conocimiento, y nosotros como maestros y como padres de familia lo que debemos hacer es como ir creando esos caminos para que el niño entregue lo que viene a traer a este mundo. Así es. Aquí preguntaban, ¿al holístico qué te refieres? Terapias de Reiki, meditación, energías, etcétera. No, holístico es la totalidad del ser. Cuando se habla de holístico es algo integral, algo que no es segmentado, sino que ve al ser como una totalidad. Mente, cuerpo, espíritu. A eso me refiero cuando se habla de holístico, de algo total, de algo integral. Así es. Yo como madre que llevo pensando siempre, cuando uno tiene sus hijos, lo primero que piensa es en la parte de educación. ¡Ay, la educación! Y lo que, digamos que mis descubrimientos, lo que he ido en mi camino, ha sido que los colegios tradicionales, esa educación que te busca llenar de conocimiento, de intelectualismo, no, para mí, no respeta esos ritmos que tenemos los humanos cuando estamos niños, donde tenemos el cerebro en desarrollo, que está adquiriendo, que está formándose. Entonces queremos como que embutir todo un mundo como de manera hasta prematura. Entonces es como que no, ya mi hijo a los 2, 3 años ya tiene que saber leer, escribir, no sé qué, esto, lo otro. Entonces es como que el niño y nosotros como humanos somos orgánicos como la naturaleza, tenemos unos procesos, o sea, es como querer que uno sembró una semilla
ayer y ya mañana esté la semilla, ¿no? O sea, todo tiene que tener su trabajo y su proceso para que al final ese árbol dé frutos. Entonces, en este tipo de educación es como a entregarle y a darle y a darle y a darle tanto a un niño pequeño que lo que quiere ahora mismo o que lo que necesita primero es estar en casa, cerca a su mamá, la educación que es parte de su curiosidad, de que él mismo quiera descubrir. Entonces, para mí eso era como que yo no quería que mi hija estuviera en eso. Y yo inicialmente estaba buscando siempre era estar fuera del sistema educativo, fuera y educando con otras familias, hasta que encuentro algo como esta iniciativa aquí en el lugar donde estoy viviendo y mi hija, después de decirle que iba a ir solo 3 veces a la semana, ella me dice, no mamá, yo quiero ir todos los días. Entonces, es bien bonito porque es ella misma la que tiene el interés de ir, porque ella se siente que ella está en un ambiente donde la están respetando. Los niños cuando no quieren ir al colegio, cuando no quieren de verdad, escúchenlos, porque es por algo. Entonces, bueno, aquí dice, ¿también manejas discapacidades? Sí, el año pasado estuvimos trabajando con algunos niños pues con condiciones especiales, discapacitados no, sino yo creo que es más condiciones especiales. Y bueno, pues nos dimos cuenta que siempre se necesita un apoyo profesional, más que alguien que esté más capacitado para trabajar con estos niños. Entonces pues ya decidimos que por grupo solamente vamos a trabajar con un niño en condiciones especiales porque implica muchísimo trabajo realmente. Entonces pues nosotros, como les digo, no se trataría de que no pudiese, sino de infraestructura inicial, porque tu proyecto es nuevo y digamos que si sí, adelante. Llevamos 3 años hasta ahora y también estamos en todo un proceso de aprendizaje también, porque créanme que hasta para uno que ha sido formado en una educación tradicional, criado en la casa también de una manera tan diferente, es duro hacer este proceso de transformación, porque realmente es todo un proceso de transformación, ¿no? Entonces, pues este año estamos con un estudiante en el jardín de infancia y el niño, pues él tiene su maestra, su compañera Sombra, que pues la verdad eso nos sirve demasiado porque, pues sí, como dice Marcela, no contamos con toda la infraestructura ni con todo el apoyo profesional para poder acompañar a estos niños que en realidad necesitan más cuidado, más acompañamiento, más atención. Sí. Pero sí queremos a largo plazo poder, porque hay mucha gente interesada con niños con condiciones especiales en hacer parte del proyecto, pero nosotros somos una escuela pequeña, entonces vamos poco a poco. Así es. Los niños en una escuela Waldorf llegan hasta, ¿cierto? Hasta el bachillerato. Con escuelas grandes tienen todo su programa porque también es eso, no es como, el niño va a jugar, el niño va a este lugar, no, hay instituciones que tienen todos los cursos, pero como digo, con el ritmo de la edad adecuada. O sea, pues los niños aprenden igual, van a aprender igual a leer, van a aprender a escribir, van a aprender matemática, pero es la manera ya diferente en cómo ellos van a adquirir todo ese conocimiento, porque como les contaba Lina al principio, aquí integramos todo y la manera que se enseña no es la típica con el tablero de la profesora, bueno, suma de 2 más 2, no, es muy diferente. Entonces no sé si nos quieras contar un poquito de qué hacen los niños en la escuela para en un día a día, como qué desarrollan, qué actividades. Sí, eso que tú dices es cierto, es muy orgánico, los procesos de aprendizaje son muy orgánicos. Acá nosotros en los primeros 7 años no hay nada de intelectualización temprana. Acá a los niños no les enseñamos a escribir y a leer como tal, pero ellos sí están vivenciando, experienciando a través de la vida lo que son las matemáticas, lo que es el lenguaje. Digamos, en el caso del lenguaje, nosotros estamos todo el tiempo trabajando con rimas, cuentos, cantos. Entonces los niños vivencian el lenguaje
y así es que realmente se aprende, ¿no? Así es que el niño hace la adquisición de la lengua, es a través precisamente del interactuar, a través de la vida misma. Durante el día nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos unos ritmos semanales, unos ritmos mensuales y unos ritmos anuales. Entonces en la semana o en el día el niño llega, salimos a alimentar los animales, luego tenemos nuestro espacio para hacer las rimas, las rondas, compartir lo que ellos hicieron el día anterior. Después de eso tienen el tiempo de juego libre, que el juego libre es fundamental para nosotros, porque ahí es donde el niño aprende todas las habilidades sociales, donde el niño también muestra lo que está pasando en su vida cotidiana, el niño juega lo que está viviendo. Entonces ahí nos permite darnos cuenta de cómo son sus realidades, de qué necesidades tiene el niño. Además también nosotros como maestros estamos observando todo el tiempo los niños, y a través del juego no solamente se ve esto, sino también se ve lo que está pasando con sus procesos vitales, ¿no? Con la respiración, con el desarrollo de cada uno de sus órganos. Algo muy interesante que me pareció cuando estaba haciendo la formación era eso precisamente, ¿no? Digamos, cuando el niño está jugando a levantar cubos y hacer torres y la tira, entonces se dice que ahí está trabajando un órgano que está en ese proceso de desarrollo y que precisamente de alguna forma está impulsando al niño a realizar ese juego y digamos en ese crear y destruir. Entonces el órgano que está trabajando es el hígado. Entonces nosotros cuando observamos el juego del niño no estamos viendo solamente sus problemáticas, sus necesidades y todo, sino también lo que está pasando a nivel físico, interiormente, ¿no? Después del juego libre viene la merienda. La merienda trabajamos con 7 cereales semanales, que estos siete cereales se dan en un día específico y todo tiene su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el lunes se come arroz, el martes comemos, entonces se me fue el martes comemos cebada, el miércoles quinoa, el jueves centeno, el viernes avena. Y después de la merienda vuelve otro rato de juego libre. Después del juego libre viene ya la clase principal para los pequeñitos, que es un arte. Entonces también para cada día de la semana hay un arte que se trabaja, y se trabaja en ese día específico porque está relacionado también con las energías cósmicas, ¿no? Por ejemplo, el lunes, que es un día de energía lunar, se trabaja con la acuarela, y por eso también se come arroz, ¿no? Porque tiene que por ejemplo, el arroz es un alimento que es cultivado en el agua, y la acuarela pues tiene que ver, también tiene esa cualidad del agua, y tiene que ver también con todo eso emocional, con el alma. Y así, el martes se trabaja modelado, el miércoles se trabajan manualidades, el jueves se trabaja dibujo libre, y el viernes ya se trabajan oficios. Se hacen oficios con los niños de huerta, que si hay que limpiar los cubitos, que si hay que lavar el salón, todo eso hacemos con los niños. Y finalmente se cierra con el cuento del día, que el cuento está relacionado también con la época o con los ritmos naturales, ¿no? Con las estaciones del año y todo eso. Sí, es súper bonito. Yo puedo decir que soy testigo de todo lo que veo en mi hija en cuanto a sus conocimientos adquiridos, que no son de la manera como ustedes o como siempre hemos conocido cuando los niños, o lo que uno dice, no, es que un niño tiene que ir al jardín a estudiar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué manera es estudiar? ¿No? Como uno lo conoció, sentado con una libreta escribiendo. Y realmente
las cosas con las que sale Francesca, que son, yo digo, wow, o sea, me impresiona porque yo lo estoy viviendo, o sea, estoy en la experiencia, que es la parte experimental, experiencial, que es lo que uno vive. Entonces yo puedo decir como mi hija viene a sumarme, a contarme historias, cómo mejora su léxico, cómo se enriquece todo su vocabulario y realmente es a través de estas actividades que hace semanalmente en la Escuela de Vida Sumar Causa, que es la donde estamos ahora mismo, de donde las personas que se están conectando, pues que les digo, estamos hablando con la gestora Lina Murcia Castañeda, que es la de este proyecto tan bonito acá en Rivera Huila. Entonces, sí, es impresionante comprobar, y por eso yo decidí invitar a Lina como la primera invitada del 2022, porque tenía ya tiempito que no hacía estos en vivos y estas charlas, porque estamos en la época de que todos los niños estamos entrando al colegio, está todo ese estrés escolar, están los niños que por primera vez van a ir a estudiar o a desprenderse de su hogar, y estamos todos como con esa también, el corre-corre. Bueno, también venimos de estar en pandemia y todo este rollo que atravesamos como familias y bueno, es ese otra vez como volver a la presencialidad. Entonces, qué importante es darle a conocer a ustedes estas iniciativas educativas también a las personas que les interese en el lugar de Colombia donde estén, que de pronto no haya una iniciativa así, pero digamos a través de crear red y que se unan las familias a empezar algo así, y que cada vez más los niños en el país y en el mundo tengan acceso a este tipo de educación, que es, para lo que le digo a la familia, una alternativa diferente, respetuosa y amable, como lo decía en la publicidad de este live, para los niños y para esto que es lo que es los seres que más amamos, nuestro tesoro. Entonces, qué mejor que buscar todas las alternativas amables y respetuosas con ellos. Bueno, yo, para no quitarle tanto tiempo a Lina, quiero preguntarle de la educación de ayer, de la educación tradicional, por decirlo así, ¿qué podríamos rescatar, qué podríamos dejar pasar? Y del nuevo mundo, ¿qué debemos integrar? Porque también tenemos que saber que no podemos seguir educando como ayer en un mundo de hoy, en un mundo nuevo. Entonces, ¿qué nos puedes decir como en esto también de integrar, no eliminar, pero sí integrar lo de ayer con lo de hoy y digamos darle una nueva forma a la educación? Uh-huh. Bueno, yo quería ahí aportar a lo que estaba diciendo anteriormente de lo educativo frente a los procesos de aprendizaje. Es que en esta pedagogía también esos procesos de aprendizaje se dan de forma muy, muy natural, ¿no? Antiguamente, si nos ponemos a mirar, el ser humano, ¿cómo ha llegado a conocer todo lo que conoce? Ha llegado a esto pues, a través de la vida misma, ¿no? Entonces, aquí en esta pedagogía se trabaja desde la experiencia viva. Entonces, el conocimiento pasa por todo su ser, por el cuerpo primero, luego pasa al alma y luego pasa a la cabeza. Y así era tradicionalmente, ¿no? Antiguamente no había nada de tecnología, no habían maestros, simplemente el ser humano iba aprendiendo a través de la experiencia y iba sacando sus reflexiones a partir de lo vivido. En lo tradicional es al contrario, no, el conocimiento no pasa a través del cuerpo, el conocimiento va solamente directo acá y se queda como un conocimiento totalmente abstracto, no real, que cuando tú ya lo vas a aterrizar a la vida misma es bastante complicado. Entonces por eso a veces los niños, inclusive uno mismo que ya pasó por tantos procesos formativos, o sea, yo para qué estudio todo esto si realmente no me sirve. Entonces es una educación sin sentido, mientras que totalmente cargado de sentido. ¿Qué podríamos
integrar de la educación tradicional a estas nuevas alternativas educativas que hay, ¿qué podríamos resaltar? Pues yo pensaría que muy poco. Pensaría que realmente... Sí, no, y yo también, que yo, digamos, mi experiencia también en la escuela, yo salí del colegio y yo realmente... lo que me quedó fue la experiencia de relacionamiento con mis compañeros, ese tipo de cosas, pero aprendizajes como tal, muy con este proyecto de escuela, tantos compañeros que eran los más pilos de la universidad, los más pilos de todo, con unos discursos buenísimos, y pues están ahora esperando a que alguien les dé trabajo, no son capaces de proponer, no son capaces de proyectar, sino esperando a que otros les dé trabajo, a que otra persona les dé trabajo, y si no, pues nos quedamos con las manos cruzadas, ¿no? Entonces no todo es el intelecto, pienso yo. Yo diría que salvar de la educación tradicional, pues la verdad, no creo que mucho. Salvar a los estudiantes de ahí. Sí, realmente sí, no veo nada por ahí para... yo creo que en estos tiempos... Hace poquito mi hermana me manda una nota del colegio de mi sobrinito que tiene la misma edad de Francesca, 6 añitos, y la nota la maestra le está diciendo que, bueno, que preste atención porque su hijo, no sé, no se sienta, camina mucho, no saca las cosas que tiene que sacar. Yo decía, pero ¿qué te está diciendo? Lo normal que es un niño de 6 años. Entonces dice ella, y en el jardín, porque ese es un colegio, como le dicen, colegio grande, ya de grandes, y antes estaba en un jardín, y en el jardín también era como, no, que él es muy inquieto, que él se mueve mucho, que él se anda por aquí, anda por allá. Yo decía, pero es que eso es lo que hace un niño a los 6 años. Entonces cuando uno lee estas notas y uno dice, bueno, entonces yo como padre, ¿por qué voy a aceptar que el colegio me dé una nota de lo que hace mi hijo normalmente? O sea, no entiendo. Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? A mí, por lo menos también hablando de la educación tradicional en la que yo estuve, yo salí, yo rescato a las amigas que conocí y las historias de cosas divertidas que uno vivió, que fueron creadas como por el mismo ambiente estudiantil, más no porque la escuela o me haya parecido que me haya dejado algo. Realmente me dejó la experiencia de que cuando tuviera una hija no la iba a meter en lo mismo. Eso es lo que me dejó. Sí, por ejemplo, mira que yo con mi hija también, cuando estuve trabajando allá en aquel colegio que te digo, bueno, ya ella tenía que 3 años y me entregan un boletín donde decía que les daban sociales, imagínate, y no tenía tenía una nota súper bajita, y decía que no reconocía los símbolos patrios, y yo dije, pero tiene 3 años, a mí no me interesa que reconozca los símbolos patrios, yo quiero que juegue, que comparta, que aprenda a socializar. O sea, realmente eso es, o sea, los niños nosotros como seres humanos tenemos muchísimo tiempo para aprender, pero la infancia es solo una. Y los años de oro, dicen que los años de oro son los primeros 7 años de vida, y que ahí es donde se crean las bases para todo. Si al niño no se le respetan sus ritmos, si no se le permite que desarrolle ese sentir, que desarrolle esa voluntad que se desarrolla en los primeros 7 años, más adelante es mucho más difícil todos los otros procesos. Por ejemplo, acá tuve una estudiante que tenía problemas en que voltea las letras, ¿no? Entonces yo decía, pues es que lo que pasa es que no se desarrollaron los procesos anteriores a la escritura. La escritura es un proceso que no se debe desarrollar se desarrolla a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque tanto a nivel fisiológico
Las manitas de los niños no están preparadas antes de los 7 años para eso y los forzamos. Es como cuando el bebecito tiene 6 meses y lo comenzamos a montar en un caminador, que para que aprenda a caminar rápido. Ese es un error grandísimo. Estamos forzando a que el niño haga algo que todavía no está preparado y que antes debe disfrutar del poder gatear, del poder arrastrarse, del poder levantar su cabeza por sí solo. Desde ahí, desde ese instante, el niño comienza a desarrollar su voluntad. La voluntad para hacer todo lo que en la vida tendrá que hacer, la comienza a desarrollar desde que nace, permitiéndole ser, explorar, sentir, hacer. Entonces Claro, sí. imagínate también los niños que tienen un proyecto de vida desde que tú los ves, que ya pueden tener las habilidades para ser un atleta deportivo, para ser un artista, para ser, digamos que su proyecto de vida se les nota. ¿Por qué? Por toda esa fuerza, este movimiento, estas habilidades que ellos desarrollan. Y entonces a la mayoría de atletas olímpicos o de esos que nosotros vemos que son famosos, nunca fueron al colegio, porque ellos o entrenaban para su habilidad o estudiaban eso. Entonces, ya tenían su proyecto de vida, ya crecieron, fueron campeones, fueron esto, y nunca tocaron una escuela. Entonces, no nos den miedo con que en el fondo sintamos que nuestros hijos podrían no ir a una escuela así y podríamos ver otras alternativas, porque sí, es bueno que aprendan, que tengan pues todo lo que uno en su cabeza cree que es importante, pero no nos dé miedo a explorar todas las alternativas que hay. Es que no solamente está la Waldorf, está la Montessori, está la Reggio Emilia, están otras, pero no son las mismas, y así nosotros podemos ver, conocer a nuestros hijos y saber cuál es la que se adapta mejor a ellos, porque todos, mira, algo muy bonito que ha tenido la escuela y es también interesarse en el desarrollo y en el cuidado emocional de los niños, con el tema de la luna astrológica de los niños, porque esa luna astrológica que sale en su carta natal dice cuál es la necesidad emocional, y todos los niños como nosotros tenemos necesidades emocionales diferentes. ¿Por qué? Porque ubicado en una carta natal las lunas están en unos elementos y cada elemento tiene una manera de expresarse diferente. Está el fuego, está el agua, está el aire y está la tierra. Entonces un niño con una luna en tierra es un niño que necesita un poco más de estabilidad, menos movimiento, más naturaleza. A un niño que tiene la luna en un elemento de fuego, el niño necesita moverse, saltar, brincar. Entonces esas necesidades emocionales, como son distintas en un colegio tradicional, van a querer darle lo mismo a todos por igual, sabiendo y no accediendo como a esa comprensión de las necesidades emocionales que son tan importantes en los primeros 7 años de vida, porque los niños son seres emocionales. Entonces esto también ha sido una de las cosas. Aquí está Virginia, que es educadora también, que tiene un proyecto súper bonito con maestros, y bueno, súper chévere que estés por aquí. Ya casi estamos terminando, es la grabación. Entonces, qué importante que las escuelas quieran hacer ese acompañamiento, porque como nosotros también ya en este tiempo necesitamos digamos, de esos espacios para tener a nuestros hijos, entonces ellos gran parte de sus días están ahí en esos lugares. Entonces qué importante que esos lugares sean muy familiares para ellos y que sean tan calurosos como el hogar. Entonces si la escuela se interesa por la parte emocional de tu hijo, es como si fueras tú. Entonces es muy bonito buscar ese tipo de lugares en donde nuestros hijos de verdad sean acompañados desde lo que son, desde verdad, desde lo que necesitan. Y bueno, para cerrar, ¿qué nos quieres decir, Lina? Que digamos que puedes decirle también a las personas que, bueno, aquí tenemos a Virginia, que es maestra, que también tiene su proyecto súper bonito con maestros, en donde ella también está fuera como de este tema del sistema educativo, o digamos haciendo trabajo entre los maestros para darles conciencia en cuanto a cómo acompañar a los alumnos y todo eso. Entonces, ¿qué quieres decirle a las personas desde tu experiencia, cómo empezó, y también darles ese apoyo y ese empujón al que quiera también empezar una iniciativa, que quiera también empezar un proyecto educativo como el tuyo? Pues que este es todo un camino en estos tiempos en los que nos encontramos. Todo está transformándose,
todo está cambiando y las personas estamos también despertando una conciencia mayor. Entonces, pues es importante ir buscando alternativas pues que resuenen con cada uno, ¿no? Para iniciar un proyecto de estos, pues lo que se necesita es voluntad, es fuerza, apoyo también. Digamos, estas propuestas se gestan mucho es con las familias, ¿no? Si no hay las familias, pues es muy difícil hacerlo, pero si contamos con una comunidad de padres, los mismos padres son los que impulsan estas propuestas. Acá en esta escuela, por ejemplo, yo soy madre de familia de una de las estudiantes, Marcela es nuestra astróloga y es una madre de acá de la escuela, la maestra de yoga es una madre de acá de la escuela, los los maestros de música y de agroecología son padres de acá de la escuela. Entonces, este tipo de escuelas son gestadas por comunidades de familias. Es lo más importante, tener esa materia prima humana para poderla realizar, y las ganas y la fortaleza, porque no es nada fácil, porque es como ir contracorriente, ¿no? Va uno en dirección contraria a lo que va toda la mayoría del mundo. Así Entonces, es. pues, Bueno, antes de terminar, pues te quiero dar aquí, mira, unas felicitaciones de Mario, que había dicho que él había visto este método en Costa Rica, que era todo un éxito y que mandaba muchas felicitaciones eh, a, por la iniciativa. Ese modelo es un éxito, yo lo vi en Costa Rica, creo que crea niños súper independientes, felicitaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, yo pienso que sí, que es seguir con toda esa fuerza y todo ese ánimo, pese a todos los obstáculos que siempre y los retos que hay, porque siempre hay retos, pero lo importante es, ¿no?, estar ahí para la infancia, que digamos que realmente, como esa frase clichésuda, son el futuro realmente. Entonces, a mí me interesa que mi hija tenga un futuro acompañada de seres humanos más sensibles y más respetuosos cuando ya ella esté en la sociedad integrada. Entonces, qué chévere también que otras familias piensen igual y quieran que sea una sociedad diferente para que nuestros hijos puedan vivir dentro de una sociedad más amable. Entonces, bueno, Lina, gracias. Las personas que entraron al principio, aquí va a quedar grabado para compartir y para pues darle a conocer esta charla tan bonita, y seguiremos dándole a la temática. Y bueno, también seguiré compartiendo temas más interesantes este año que tienen que ver también con nuestros niños. Feliz domingo para Lina, nos vemos mañana. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, súper bonito. Chao, nos vemos. Bueno, chao. Que estés bien.